Buen día tengan todos ustedes, queridos amigas y amigos. Pues miren, aquí llevando una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like aquí abajo la campanita. También apoyar a los demás youtubers dándole, suscribiéndose así como en este canal. Gracias por su apoyo. Seguimos con estas preguntas y respuestas. Quizá dependería del porcentaje de vacunación en las ciudades. Usted habla de que va a ir por estado, entiendo. ¿Cómo se reabriría esta frontera ya de manera total? Pues estamos en eso y es un tema que se está abordando. Queremos que se abra la frontera lo más pronto posible. Y por eso también se decidió utilizar estas vacunas para aplicarlas en los 39 municipios fronterizos de nuestro país, en la frontera con Estados Unidos. No sé cuál fue el resultado. Considero que en muy buenos términos se dieron las reuniones, pero vamos a pedirle al secretario de Relaciones que informe de cómo se avanzó con este propósito. De todas maneras, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, terminar pronto de vacunar para que haya condiciones y se abra por completo la frontera. Presidente, y si me deja preguntarle a la directora de la lotería qué pasó con el hackeo, de qué fue objeto la lotería. Gracias. Sí, gracias. Efectivamente, hubo un hackeo 14 de mayo y aprovecho para agradecer a Gobierno Digital que de inmediato tomó cartas en el asunto junto con la gente de sistemas de la lotería, la Policía Cibernética, y se controló de inmediato. Estos son hackeadores internacionales que se meten a diferentes empresas en el mundo y hackean la información. En el caso de lotería, sacaron información básicamente administrativa y como es información pública, pues para nosotros no fue ningún problema en el sentido de que se conociera esa información. Sin embargo, ya el propio Ábado, que son estos hackeadores, ya bajaron su página, liberaron las claves y ya tenemos normalidad. ¿Pagó algún tipo de No, rescate? por supuesto que no. No íbamos a caer en ningún chantaje. Y entonces no se puso en riesgo información delicada. No, nada de información delicada. Fue una parte de documentos administrativos que tienen que ver, por ejemplo, con las reuniones de consejo, etcétera, pero pues es información pública. Gracias. Gracias. Presidente, y preguntarle, hace unos días reportaron lo de la compra de las medicinas. Ayer hubo un bloqueo por parte de padres de niños con cáncer. Hoy los van a recibir en la Secretaría de Salud, pero ¿qué le han a usted informado? Si sigue el desabasto, si ya está en vías de solucionarse, ¿qué es lo que se sabe al respecto? Se está avanzando mucho. Gracias. Creo yo que para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas y también equipos médicos. La semana próxima se está haciendo una revisión de todo lo que se ha adquirido, qué nos falta, con la ONU, con la UNOPS, y todo el sector salud está trabajando en esto. Vamos a informar, creo que la semana próxima ya, y bien, se va avanzando. Sí, que estamos dedicados de tiempo completo a eso, que lo estamos viendo como algo prioritario, urgente. Están trabajando literalmente día y noche y consiguiendo todos los medicamentos en el mundo
en los distintos países del mundo. No hay ninguna limitación de dinero, es un asunto de abasto también mundial en algunos medicamentos, en algunas claves, pero lo estamos resolviendo. Gracias. Presidente, buenos días. Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Presidente, el primer tema sería sobre un reportaje que publicamos el día de ayer, que es el litio en México, guerra de cifras. Y el punto que le planteo aquí es esta investigación de este reportaje, investigación realizada por la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Pues arroja y sorprende mucho la disparidad que hay de las cifras que presenta el gobierno mexicano en comparación con las grandes mineras transnacionales que operan actualmente en el país y en el mundo. Es decir, el Servicio Geológico Mexicano, encabezado por Flor de María Harp, pues presenta una cifra de presencia en litio en México de escasos 800 y tantos mil millones, perdón, 830 y tantos mil toneladas de litio. Sin embargo, las otras empresas transnacionales, pues las cifras se disparan incluso hasta en un 1000% o 600% de diferencia o 500% de diferencia en comparación con las cifras que se presentan acá en México. Por ejemplo, Maining Technology pues presenta en sus estudios en millones de toneladas probadas en México 4.5 en vez de 800,000. O, por ejemplo, Ganfeng Lithium 8.8, es decir, casi el 1000% de diferencia. Bacanora Lithium 5 millones de toneladas, es decir, 600% más que las cifras. Y esto llama mucho la atención porque al parecer también pues hay las mineras en México, las mineras de litio en México, pues dicen que no es necesario darle tanta prioridad porque no hay litio en México. Y estas empresas mineras mexicanas, me estoy refiriendo a BN Américas o Camimex, pues minimizan la presencia de litio de manera pues sorprendente y sospechosa, pero además advierten al Estado mexicano, hacen una amenaza y dicen que la medida, en el caso de que se quiera nacionalizar el litio, pues que no lo van a permitir. Y básicamente dicen: cualquier operación minera de litio administrada por el Estado enfrentará importantes complicaciones técnicas y financieras. Dice BN Américas y además dice en parte de las advertencias: cualquier cambio en la legislación, entiéndase ley minera, ley federal de derechos, ley de inversión extranjera, entre otras, se enfrentaría a impugnaciones legales. Y pues sorprende mucho a estas amenazas que hacen estas mineras al Estado mexicano. Este tema se lo había planteado cuando estuvo aquí el presidente de Bolivia. Y la pregunta es, presidente Andrés Manuel López Obrador, si usted estaría dispuesto a que la nacionalización del litio se llevara a una consulta popular, es decir, que es un bien de la nación y que sería importante que las mexicanas y los mexicanos pudiéramos decidir en ese sentido. No sé cuál sería su opinión sobre este tema. Sí, si hay algo que conviene a la nación, conviene al pueblo y necesite consulta, hay que hacerlo. Nosotros estamos por la democracia participativa, pero hay que esperarnos a que tengamos la información
completa. Está la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, atendiendo este asunto. Aquí se va a presentar un informe. No se esconde nada. Y vamos a que los técnicos, a que los científicos mexicanos nos ayuden. Esta investigadora, Harp, yo tengo información de que es una especialista seria. Sí, mire, O sea, entonces vamos a esperarnos a que tengamos un reporte, pero lo más importante es, nosotros estamos aquí por decisión del pueblo. Entonces no vamos a hacer nada que afecte al pueblo, que afecte a la nación. No nos vamos a dejar robar. O sea, así de claro. Y si es algo benéfico para el pueblo, pues se va a informar. Y si hay diferencias, el mejor método es el método democrático, la consulta. Vamos a esperarnos y ya resolvemos. Sí, sobre esta funcionaria Harp, no es algo personal, creo que posiblemente no tiene la información actualizada, está prácticamente de finales del siglo pasado la información en lo que toca a la presencia del litio en México. Entonces, es únicamente porque todas estas transnacionales pues han hecho estudios por años, incluyendo también el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que ellos plantean el doble de litio de lo que se está planteando en México, y es únicamente para que se pueda observar, que usted tenga esa información, sí, porque las cifras es descomunal la diferencia de un dato con otro. Y ojalá se pudiera considerar que se haga una consulta de los mexicanos sobre la nacionalización del litio. Gracias, presidente. Pasando al siguiente tema, presidente, el pasado 20 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Esta es una ley que impugnó pues los colectivos de madres de búsqueda de desaparecidos, que impugnaron todas las comisiones estatales de búsqueda, que impugnó la Comisión Nacional de Búsqueda, que impugnó el subsecretario Alejandro Encinas, la secretaria Olga Sánchez Cordero, y se había acordado que no se iba a publicar porque es un retroceso esa ley al siglo pasado. Y prácticamente la Fiscalía General de la República con esa ley pues no cumple con sus obligaciones. Yo se lo había planteado en alguna mañanera hace algún tiempo, presidente, cuáles eran los resultados que estaba arrojando la Fiscalía General de la República en materia de investigación. La Fiscalía se niega a buscar, dicen, yo no busco, solo investigo. Pues ahora ni va a buscar ni va a investigar. Y no entiendo, la pregunta es, presidente, ¿por qué usted ordenó la publicación de esa ley orgánica en lugar de respaldar a la Comisión Nacional de Búsqueda de las Comisiones Nacionales, al subsecretario Alejandro Encinas? Y a los colectivos de madres. Es un golpe durísimo, es un retroceso muy fuerte ahí, presidente, y usted tenía la posibilidad legal de vetar esa ley, pero no la vetó. Ahora la posibilidad es solicitar la inconstitucionalidad de esa ley, y hay dos instancias, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o su consejero jurídico. Él puede solicitar la inconstitucionalidad. La pregunta es si van a solicitar la inconstitucionalidad por parte de la Consejería Jurídica de usted. No,
Nosotros no. Nosotros le tenemos confianza al fiscal general de la República. Más que a la Comisión Nacional de Búsqueda y al subsecretario Alejandro Encinas. Es que ellos están de acuerdo. No, hay un comunicado precisamente donde la rechazan. Pero al final se convencieron. No, de hecho el comunicado de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las comisiones nacionales y las comisiones estatales de búsqueda dicen: la ley orgánica de la Fiscalía General de la República representa una regresión en diversas vías, niega derechos de las víctimas frente al Ministerio Público, debilita la obligación de la Fiscalía General de la República frente a los mecanismos de derechos humanos, incluido el Sistema Nacional de Búsqueda, elude su responsabilidad en relación con las víctimas migrantes, restringe la facultad de atracción y limita la integración de las comisiones especiales. Además, insistimos, tergiversa el significado de lo que implica la autonomía y regresa a la fiscalía vertical, no transparente y cerrada a la ciudadanía. Esa es la Comisión Nacional y las comisiones. Pero nosotros tenemos como criterio el aceptar las propuestas de la Fiscalía, que es un organismo autónomo y que respetamos. Entonces, le tenemos confianza a la Fiscalía y no hay nada que temer. Nada. Porque ya no es el tiempo de antes. No hay que quedarnos en el almanaque. Miren, no, pero no es el almanaque, presidente. El 99% de los casos de las investigaciones no avanzan. Pero tiene que ver con la Secretaría de Gobernación. Y vamos nosotros a seguir apoyando. Pero entonces dele dientes a la Comisión Nacional de Búsqueda y al subsecretario Alejandro Encinas. No, ya ni me gusta la expresión esa, darle dientes. O sea, ni eso. Herramientas, presidente, para que puedan hacer las investigaciones. Tengamos confianza, ya no es lo mismo. Eso puede generar desconfianzas cuando imperaba un régimen autoritario que masacraba, que torturaba, que desaparecía gentes. ¿Quién es el violador principal de los derechos humanos? Tiene que ser el Estado mexicano. Ahí está. Ya no es así. Ese es el cambio. O sea, pero si es así en las fiscalías, presidente. No. Sigue habiendo muchísima corrupción. No. Pero pruebas. Porque si no nos quedamos también con el discurso que aplicaba para otros gobiernos. Pero Alejandro Hertz es un hombre íntegro. Alejandro Encinas y Carla Quintana también. Igual, si por eso están aquí. Ayer estuvimos con los padres, madres de Ayotzinapa y estuvo Alejandro Hertz y Alejandro Encinas y se va avanzando. Ok, presidente, sobre ese tema entonces. Pero también está la instancia, como tú mismo lo señalas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nada más que nosotros no lo vamos a hacer porque le tenemos confianza a la Fiscalía y porque la consideramos un organismo autónomo. Sí, pero la confianza tendría que ser también para la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Secretaría. Mire, si no le tuviese yo confianza, pues no estaría la licenciada Olga Sánchez Cordero de secretaria, ni Alejandro Encinas de subsecretario. Es que son ellos los que pedían, pero bueno, yo nada más lo... No, pero existe la posibilidad de la Comisión de Derechos Humanos. Nada más que nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a ser respetuosos de la autonomía
de la Fiscalía y le tenemos confianza al fiscal. De acuerdo a la Constitución, inclusive, de acuerdo a la Constitución, si el fiscal deja de actuar con rectitud, cualquier fiscal, el presidente puede plantear su cambio al Congreso y en la Cámara de Diputados, en el Congreso, con la mayoría se logra el cambio. Yo no lo voy a hacer porque el fiscal Germanero está trabajando muy bien. Tan es así que ya hasta lo están atacando y eso es un buen signo, porque cuando veo que a un funcionario le aplauden los conservadores y que lo alaban en las columnas, sale Galán en el Reforma, ay, Oiga, pero los colectivos, entonces ya me llama la atención. Oiga, pero los colectivos de madres pues estaban solicitando. Están siendo atendidos y van a seguir siendo atendidos y ellos lo saben. No, pues son los que lo están planteando. Por eso, pero van a seguir siendo atendidos y no va a haber ningún problema. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo, con los pobres, con los desposeídos, con los que sufren, con los humillados. Es una convicción, pero no es un asunto teórico, porque hay sociólogos, hay antropólogos, hay politólogos, etcétera, 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 que todo es teoría y les falta la práctica. Hablando de esa práctica, presidente. Entonces, no debe de haber ninguna preocupación. Nosotros no vamos a reprimir al pueblo. No se van a permitir injusticias. No se va a dar nunca la orden al ejército, a la marina, de llevar a cabo masacres. Todo lo que había antes y que pasó de noche, que en los medios no se trataba este tema. Es más, ni siquiera las llamadas organizaciones no gubernamentales o la llamada sociedad civil. Cuando hablan de sociedad civil, pues no es pueblo raso, son ciertos sectores, porque uno podría decir, ¿por qué llaman sociedad civil a lo que antes era pueblo? O sea, ¿qué es la sociedad civil? Pues es un sector de clase media, de niveles académicos altos, pero consideran a los indígenas, a los obreros, a los campesinos, a los pobres sociedad civil. No, sociedad civil es la que promueven las corporaciones empresariales. Con base a los resultados que hay en materia de búsqueda, presidente, el 98.5% de los casos de personas desaparecidas no avanza y se mantiene en la impunidad, el 98.5%. ¿Por qué no, por lo menos, presidente, tener una reunión
un pool donde se encuentre el secretario de la Suprema, perdón, el presidente de la Suprema Corte de la Justicia y de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, la secretaria Olga Sánchez Cordero, el subsecretario Alejandro Encinas, la Comisión Nacional de Búsqueda con Carla Quintana, para crear un mecanismo distinto que avance, que avance. Se hace. Pídele información a Alejandro Encinas. Todos los días estamos trabajando en eso. Todos. En el caso de Ayotzinapa es un asunto de Estado. Interviene el Poder Judicial. Interviene la Fiscalía. Intervienen los altos mandos del Ejército. Desde luego la Secretaría de Gobernación. Todos. Pero hay un entrampe entre la investigación y la búsqueda, presidente. Por eso no avanzan los Pero casos. hay equipos. Trabajamos de manera conjunta, en forma integral. Todos los días nos reunimos. Todos los días, en la mañana, de 6 a 7, está Alejandro Encinas. Está Rosa Isela. Está el general secretario, el almirante, Julio Scherer, de la Consejería Jurídica. Todos. Y cuando se requiere, se invita a quienes representan al Poder Judicial de manera respetuosa cuando se tratan de asuntos de Estado. Lo mismo con la Fiscalía. Trabajamos de manera coordinada. Y el avance que se ha tenido en la búsqueda de desaparecidos no se había dado nunca. 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 Como ahora. O sea, no descansan las brigadas y en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa es Gobernación, es Alejandro Encinas, es el fiscal especial que tiene que ver con la Fiscalía General. Son los expertos que nos han ayudado mucho, que antes se les negaba información y hasta se les despreciaba. No, ahora todos estamos avanzando y se va avanzando en eso y en muchas cosas y no se permite la impunidad. Pero no es un asunto solo de a ver a quién le compete esto o esta es una función mía, porque si no la hago yo no hay garantía de que haya justicia. No, aquí no hay nadie que no tenga vocación justiciera. Y lo vemos y que no le importa el pueblo, que no le tiene amor al pueblo, y caminando, joven, a otra cosa. Voy a entregar el micrófono, presidente. Nada más señalarle como comentario final que Ayutla sigue sin agua, que Aldama siguen con los disparos y que ya se llegó a un acuerdo con el caso de la primera ejecución extrajudicial cometida por el Ejército el día de ayer en la tarde-noche. Se me informó, estuve aquí, se retiró el plantón que estaba aquí de don Raúl III y su esposa y por vez primera reconoce el Ejército esa ejecución extrajudicial y eso es por lo menos un aliciente que su gobierno pues reconozca eso porque hay una historia
ahí con el ejército y esas son historias que no queremos que se repitan. Gracias, presidente. Sí, muy bien.